Bien, ya para finalizar este tercer día del evento, vamos a escuchar la última plática que está a cargo del doctor Roberto Carlos Mondragón Álvarez, cuya charla tiene el título de Algunas clases de puntos de no corte en el espacio cociente FNK de X. El doctor Roberto Mondragón es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de interés son la teoría de continuos y sus hiperespacios. Sus trabajos se centran en el estudio de cocientes en productos simétricos. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, doctor. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya lo comentó, se comentó en la presentación, este trabajo es parte de una estancia postdoctoral que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, junto con los profesores Javier Sánchez Martínez, Florencio Corona Vázquez y Russell Aarón Quiñones Estrella. Entonces les voy a hablar un poquito sobre esta parte de lo que hemos estado trabajando. Espero que ya vamos a estar un poco más familiarizados, ya que algunos conceptos que voy a estar considerando aquí ya se mostraron en la plática anterior e inclusive en el curso del doctor Raúl Escobedo también mostró algunos de estos conceptos que voy a estar usando. Bien, voy a estar trabajando con los continuos, los cuales ya se ha mencionado bastante en estas pláticas, que son aquellos espacios que son métricos, compactos, conectos y no vacíos. Y los subcontinuos de un continuo son subconjuntos del continuo que a su vez resultan ser continuos. Es decir, son aquellos subconjuntos que son cerrados, conexos y no vacíos. También se han mencionado a lo largo de estas charlas algunos ejemplos. Voy a retomarlos nuevamente. Ejemplos más sencillos de los continuos: el intervalo cerrado 0,1 y cualquier cosa homeomorfa al intervalo cerrado 0,1 lo llamamos un arco. Aquellos espacios que son homeomorfos a este círculo los llamamos curvas cerradas simples. Existen otros tipos de continuos un poquito más elaborados. Por ejemplo, aquí estoy considerando dos círculos concéntricos en el cual se aproxima una espiral a ambos círculos. También es un ejemplo de un continuo. U otro ejemplo que ya también nos mostraron en la sesión anterior, pues, por ejemplo, el continuo que llamamos el seno de 1 entre x, como lo mostramos en esta imagen. Bien, lo que nos interesa estudiar para esta charla son aquellos puntos del continuo que al quitarlos separan al espacio, ¿no? En la teoría del continuo suele ser útil saber estos tipos especiales de puntos, ya que cuando uno los identifica, estos tipos de puntos nos ayudan a estudiar otras propiedades, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a pensar en el intervalo cerrado 0,1 y voy a pensar que P es el 0 o el 1, ¿no? Si yo al intervalo cerrado 0,1 le quito ese punto P, pues resulta que el intervalo menos el punto P queda conexo, ¿no? Pasa cuando P es el 0 o cuando P es el 1. Pero ¿qué pasa ahora si yo tomo un punto que no es el 0 y el 1 en el intervalo? ¿No? Resulta que si yo al espacio le quito ese punto, aquí sí separa el espacio, ¿no? Como lo estamos mostrando ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos deducir que el intervalo solamente tiene dos puntos, en este caso el 0 y el 1, que al retirarlos del espacio no separan, ¿no? Y cualquier otro punto distinto del 0 y el 1 sí separa el espacio, ¿no? En caso, por ejemplo, de la circunferencia, si yo aquí considero cualquier punto y se lo quito al espacio, pues aquí no separa, ¿no? Entonces aquí cualquier punto de la circunferencia no separa al espacio, ¿no?
De hecho, un resultado muy conocido dentro de la teoría de los continuos con respecto a puntos que separan es que todo continuo tiene al menos 2 puntos de no corte. Es decir, siempre puedo encontrar 2 puntos del espacio que al retirarlos no separan al espacio. Y como ya habíamos mencionado previamente, el intervalo solo tiene 2 puntos que no separan al espacio, que en este caso es el 0 y el 1, que se llaman extremos. Y de hecho, respecto a esta propiedad de los puntos que no cortan al espacio, se conoce una caracterización del intervalo, ya que el arco es el único continuo que tiene exactamente 2 puntos de no corte. Bien, vamos a considerar algunos otros conceptos relacionados a puntos de no corte. Entonces voy a tener un continuo X y voy a tomar un subconjunto A no vacío. Voy a decir que ese conjunto A va a ser conjunto de corte no débil, y primero el A es distinto del total, y para cualesquiera 2 puntos en el complemento de A, puedo encontrar un subcontinuo C de X que tiene a los 2 puntos y que no toca al conjunto A. A esta propiedad también se le conoce como que el continuo es conexo por continuos en el complemento de A, ¿no? Es para un conjunto de corte no débil. Vamos a decir que A es un conjunto de no bloque si existe una sucesión de subcontinuos A1, A2, una sucesión creciente, de tal manera que la unión de esos subcontinuos es denso en X. O bien también podemos decir que esa sucesión converge al X, evitando siempre al conjunto A. Vamos a decir que el conjunto es un conjunto orilla si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un subcontinuo C de X que no toca la y que está muy cerquita del total. Aquí H denota la métrica de Hauger. Y vamos a decir que el conjunto A es un conjunto de centro no, el conjunto A es un conjunto de centro no fuerte si cada par de conjuntos abiertos no vacíos de X son interceptados por un subcontinuo que evita al conjunto A. Y finalmente, consideramos a los conjuntos de no corte, que son aquellos subconjuntos de X que al quitárselos al conjunto X, pues no desconectan. Es decir, X menos A es conexo, ¿no? Vamos a considerar estos 5 tipos de conjuntos de no corte y los vamos a llevar a estudiar al espacio que más adelante vamos a definir, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué relación existe entre estos tipos de puntos o de conjuntos de no corte, no? Pues se sabe, bueno, antes de eso, aquí definir lo que es un conjunto de no corte, pero de igual manera podemos definir un punto de no corte no débil, un punto de no bloque, un punto orilla, un punto de centro no fuerte o un punto de no corte. Vamos a decir que el punto es alguno de esos tipos. Si cuando yo considero el conjunto A formado por ese singular, ese conjunto pues resulta ser un conjunto de corte no débil, conjunto de no bloque, conjunto orilla, conjunto de centro no fuerte o conjunto de no corte de X respectivamente, ¿no? Entonces, para cuando el conjunto A es un singular, pues el correspondiente singular es el que le llamamos punto de alguno de los tipos de no corte que ya mencioné. Bien, entonces les preguntaba, ¿qué relación existirá entre estos tipos de conjuntos de no corte? No voy a entrar en detalle de las demostraciones, solo quiero mostrarles que, por ejemplo, un conjunto de corte no débil implica que es de no bloque, a su vez de no bloque va a ser conjunto orilla, y si es orilla va a ser de centro no fuerte, y si es de centro no fuerte va a implicar que sea de no corte. Entonces tenemos esas relaciones, esas implicaciones como las que estoy mostrando ahí, y bueno, ahora estaríamos pensando qué pasa con los recíprocos de esta parte, ¿no? Vamos a mostrar algunos ejemplos donde estas implicaciones no necesariamente se cumplen. El primero, por ejemplo, un conjunto de no bloque no necesariamente es un conjunto de corte no débil. Para ello vamos a considerar el continuo seno de 1 entre X. Voy a tomar ese punto P, como lo estoy mostrando, y voy a considerar el conjunto formado por ese punto P. Primero, veamos que este
conjunto A es un conjunto de no bloques. ¿Cómo tengo que tener esa parte? Pues lo único que tengo es encontrar la sucesión de subcontinuos. Por ejemplo, voy a pensar en este de aquí, este va a ser el A1, ¿no? Después voy a tomar al A1 y lo voy a hacer crecer un poquito más sobre ese rayo, A2, y así sucesivamente. Tomo A1, A2 y lo hago crecer un poquito más, así sucesivamente, ¿no? De tal manera que puedo concluir la sucesión de subcontinuos creciente que converja al X, pero estos subcontinuos nunca tocan al conjunto A, ¿no? De hecho, ahí se ve gráficamente, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué ese conjunto es de corte no débil? En particular, yo tomo dos puntos aquí, un punto X y un punto Y, esos dos puntos están en el complemento de A, y pues resulta que no puedo encontrar, por las propiedades de este espacio, no puedo encontrar un continuo que tenga estos dos puntos evitando al conjunto A, ¿no? De hecho, pues parece ser que siempre va a tener al A el continuo que tenga a los puntos X. Entonces, ese conjunto A es un conjunto de corte débil, de hecho, ¿no? Entonces tenemos ahí, de principio, que un conjunto de no bloque no implica que sea conjunto de corte no débil. Bien. También tenemos que un conjunto orilla no necesariamente es un conjunto de no bloque. Existen ejemplos donde esto se puede visualizar. Solo les voy a platicar de la construcción de este espacio. Consideramos el abanico de Cantor, que no es otra cosa más que el cono sobre el conjunto de Cantor, como lo estoy mostrando ahí. Y aquí la idea es hacer algunas identificaciones para tener un espacio como el que estoy mostrando aquí. Y para ese punto P, el conjunto formado por ese punto P, resulta que va a ser un conjunto orilla, pero no es un conjunto de no bloque, es decir, ese conjunto siempre bloquea, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero pues créanme esa parte. De la misma manera, podemos a partir del abanico de Cantor, podemos construir un ejemplo y podemos encontrar un conjunto que es centro no fuerte, pero no es orilla, ¿vale? Y resulta también que un conjunto de no cortes no necesariamente es de centro no fuerte. Para ello, aquí visualizamos este ejemplo, ¿no? Y para ese punto P, tenemos que el conjunto formado por ese punto P es un conjunto de no corte, porque si yo al espacio le quito ese punto P, pues el espacio me queda conexo. Sin embargo, si yo tomo dos abiertos, por ejemplo, puedo tomar este abierto U y puedo tomar un abierto acá V, pues entonces podemos mostrar que cualquier continuo que intersecte estos dos abiertos, pues siempre va a tener al punto P. De esa manera, este punto P va a ser un centro fuerte, ¿vale? Entonces, con eso de ahí, tenemos que las implicaciones recíprocas no necesariamente se llegan a cumplir, ¿no? Sin embargo, para los especialistas podemos observar que estos ejemplos que he estado aquí mostrando, pues no son localmente conexos, ¿no? Bueno, uno se podría preguntar, ¿existirán familias de espacios donde estos puntos de no corte coinciden? Y para ello, recordemos que un continuo X es localmente conexo en uno de sus puntos. Si para cada abierto U que tiene ese punto X, existe otro abierto conexo V que tiene al punto y se queda dentro del abierto inicial, ¿vale? Y va a ser el espacio localmente conexo si lo es en cada uno de sus puntos. También un continuo X es semilocalmente conexo en uno de sus puntos y para cada abierto U que tiene ese punto, existe un abierto V que tiene al punto, se queda en el abierto U y el complemento de V tiene un número finito de componentes, ¿no? Y pues va a ser semilocalmente conexo al espacio si es semilocalmente conexo en cada uno de sus puntos. Bien. Pues estos autores que estoy aquí mostrando, Bobock y demás, muestran que en la familia de los continuos semilocalmente conexos
las definiciones de corte no débil, de no bloque, orilla y de centro no fuerte y de no corte son equivalentes. También sucede lo mismo en la familia de los continuos localmente conexos, ¿no? En las definiciones de los tipos de conjuntos de no corte que estoy aquí considerando también coinciden. ¿Bien? Ok, bien, ahora vamos a llevar un poquito estos conceptos a los hiperespacios. Ya nos han hablado un poquito de ellos también. Recordemos que los hiperespacios, en particular de un continuo X, son ciertas familias de subconjuntos de X con alguna característica muy particular. Algunos ejemplos de hiperespacios y que se han estudiado bastante es, por ejemplo, el hiperespacio 2 a la X, que es la familia de los subconjuntos de X, que son cerrados y no vacíos. El hiperespacio C de X consta de la familia de los elementos de 2 a la X, que a su vez son conexos, y bueno, realmente C de X se le conoce como el hiperespacio de los subcontinuos de X, y para cada n de los naturales, el Fn de X, como aquellos subconjuntos de X que tienen a lo más n puntos, y son no vacíos. A este hiperespacio Fn de X se le llama el enésimo hiperespacio, perdón, el enésimo producto simétrico de X. Bien, estos hiperespacios se consideran con la métrica de Hawthorne y algo que se conoce es que si X es un continuo, entonces estos hiperespacios aquí descritos también resultan ser continuos. Bien, ahora voy a definir el espacio en el que yo voy a abordar los conceptos de conjuntos de no corte, ¿vale? Entonces tomo un continuo X, n mayor que 1, y tomo K un elemento de Fn de X, es decir, K un conjunto no vacío de X con a lo más n puntos. Si voy a considerar la familia de todos los elementos Fn de X que contienen acá, y la denoto como Fnk de X. Y voy a considerar el espacio cociente, que denoto como Fnkx, como el cociente que resulta de Fn de X al identificar Fnkx a un conjunto de un solo tipo. Geométricamente, podemos pensar que aquí tengo el hiperespacio Fn de X, entonces por aquí, en este color rojo, estoy considerando aquellos elementos de Fn de X que contienen acá, y lo único que hago es todo esto rojo, identificarlo a un solo punto, colapsarlo, ¿no? Ya este es el hiperespacio cociente que vamos a considerar, Fnkx. Este hiperespacio, solo para comentarles, este hiperespacio fue parte de lo que estudié dentro de los estudios de doctorado, y bueno, sigo ahí abordándolo. Bien, alguna notación que vamos a estar usando es que pi sub nk x, perdón, aquí va a denotar la función cociente, y si yo tengo un elemento que no contiene acá, entonces, pues con esta notación vamos a denotar la imagen de ese elemento A bajo la función proyección, la función cociente, y si tengo un elemento que contiene acá, entonces f sub nk de x denota a la imagen de A bajo la función cociente. Entonces, tendríamos más o menos que la función cociente así se trabajaría geométricamente, es que todo lo rojo lo identifico y llamo ese punto que identifiqué Fnk a la X. Si tengo un punto fuera de lo rojo, pues simplemente ahí lo dejo. De hecho, se sigue rápidamente a partir de la función cociente que el Fn de X menos el conjunto rojo es homeomorfo al Fnkx menos el punto que colapsé, ¿no? Eso se tiene directamente de la función cociente, ¿vale? Bien, y bueno, para cuando tenga que K es un solo punto, pues, para no escribir tanto la notación de singular X, nada más ponemos Fn a la P de X, F sub NP de X y lo correspondiente, para no poner todo lo del singular X. Bien. Algunos resultados que ya se tienen son los siguientes. Si yo tengo un continuo X, tengo una n mayor que 1 y K un elemento de Fn de X, pues este cociente Fnk de X resulta también ser un continuo. El X es localmente conexo, si solo si ese cociente Fnk de X es localmente conexo. Por ejemplo, si el X es arcoconexo, entonces
espacio FNKX también es arcoconector. En lo que ya se trabajó, también mostramos un espacio X que no es arcoconector, y de tal manera que el FNKX sí es arcoconector. Entonces ahí no se tiene la equivalencia. También tenemos que si K tiene más de un punto, entonces el espacio FNKX es aposindético. Tenemos una caracterización de la curva cerrada simple. Eso se logra siempre y cuando el F2P de X es una dos-celda para cualquier punto del X, ¿no? Si eso sucede es porque se trata de una curva cerrada simple, ¿no? Esos resultados, entre otros resultados, ya están por ahí escritos en un artículo que ya está publicado. Aquí les pongo un poquito la bibliografía de Hyperspace FNKX, ¿vale? Eso se logró en el 2021, publicar esos resultados. Bien, ahora, la motivación de lo que estoy haciendo ahora es la siguiente. Resulta que en el 97 Sergio Macías muestra que para cualquier continuo X y n mayor que 1, cualquier elemento de Fn de X, si yo tomo cualquier elemento de Fn de X y se lo quito, resulta que mi espacio sigue siendo conecto. Pero nosotros también mostramos que para cuando X es un continuo y tomo A y K en Fn de X, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Si K es igual a un singular P que está contenido en el A, y si P es un punto de corte de X, entonces el correspondiente punto en el cociente es un punto de corte de Fn de X. Lo que estoy diciendo aquí es que pues el único punto que tiene chance de cortar al espacio Fn de X es justamente el punto que colapsé. Geométricamente así lo veríamos. Tengo por aquí el espacio X, tengo el punto P, de principio es un punto de corte, ¿no? Me fijo en el Fn de X, por aquí está en rojo todos aquellos elementos de Fn de X que tienen al punto P, y resulta que cuando yo me fijo en el cociente de FNPX, pues justamente el punto que se colapsó va a ser un punto de corte en el espacio de FNPX. Eso sucede siempre y cuando el punto P en el espacio fue un punto de corte. ¿Vale? Y bien, entonces esa fue la motivación, porque resulta que en el Fn de X nunca voy a tener puntos de corte, pero cuando yo considero el cociente FNPX, sí puedo lograr tener puntos de corte. Y entonces la interrogante que surgió en su momento fue, ok, ya tengo que ese cociente FNPX sí va a tener puntos de corte, ¿no? ¿Será que este punto es alguno de los tipos de punto de corte que ya describí? Es decir, será punto orilla, será punto de centro no fuerte, será punto de no bloque, o será un punto de corte no débil, ¿no? Y entonces eso es lo que a continuación voy a mostrar, ¿no? Pero antes de esto, y justamente para ejemplificar esto que tengo aquí en la pantalla, vamos a hacer un modelito geométrico de esto para ver hacia dónde vamos. Bien, pues vamos a pensar en el intervalo cerrado 0,1. Vamos a construir su segundo producto simétrico y vamos a hacer los correspondientes cocientes. Recordemos que F2 del intervalo es la familia de los subconjuntos de X que tienen a lo más dos puntos. En este caso lo ponemos, ¿sí? La familia de todos los subconjuntos A, B, donde A y B están en el intervalo. Voy a considerar T como el subconjunto de los puntos de R2, X, Y, donde 0 menor o igual que X, menor o igual que Y, menor o igual que Y. Si nosotros representamos este conjunto T, pues tendríamos más o menos este triangulito, ¿no? Este triangulito, en donde podemos definir una función h de f2 del intervalo a t, dada por h de a, b, pues simplemente lo relaciono con el mínimo del conjunto a, b, el máximo de a, b. Bueno, se puede verificar sin problema que esta función h es un homeomorfismo, y entonces, pues puedo pensar, o pensamos que el segundo producto simétrico del intervalo
es justamente una docelda, un triangulito como lo estoy aquí mostrando, en donde justamente la diagonal corresponde a aquellas parejas de la forma A, A, que en este caso van a representar los singulares de X, es decir, aquellos subconjuntos de un solo punto que llamamos F1 de X. Después, si yo me fijo en aquellos puntos que siempre tienen al cero, pues serían de la forma 0, como lo estoy mostrando aquí en color amarillo. Entonces, aquellos elementos de F2 del intervalo que siempre tienen al cero, quedan representados por este segmento amarillo, y aquellos elementos de F2 del intervalo que tienen al 1, por la forma en cómo relacionan los puntos, está representada por este borde en color azul. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tomo a P como al 0 en el intervalo? ¿No? Si yo tomo al 0 como el intervalo, a P como el 0, entonces recordemos que aquellos elementos de F2 del intervalo que tienen al 0, en este caso están representados por esto rojo. Y si yo esto rojo lo colapso en un solo punto, lo que obtengo es algo como esto, ¿no? De hecho, sigue siendo una docelda, ¿no? Pasa lo mismo si yo tomo a P como el 1, porque recordemos que para cuando P es el 1, los elementos de F2 del intervalo que tienen al 1 están representados justamente aquí, y si yo colapso eso morado a un solo punto, pues tenemos lo mismo, esta roseta, ¿no? Entonces resulta, como conclusión de esta parte, que para cuando P es el 0 o el 1, el F2P del intervalo es una docelda. Y de hecho, para esos casos, el F2P del intervalo es homeomorfo a F2 del intervalo. Veamos si pasa con cualquier otro punto que no es el 0 y el 1 del intervalo. Aquí vamos a considerar ahora un punto en el intervalo que no es el 0 y que no es el 1. De principio, recordemos que este punto P va a separar el espacio, ¿no? Entonces, lo que vamos a esperar es que cuando yo hago el cociente F2P del intervalo, el punto que se colapsó me va a generar un punto de corte allá, ¿no? Bien, entonces, ¿quiénes van a ser aquellos elementos de F2 del intervalo que tienen al P? Por la forma en cómo lo relacioné, lo podemos considerar como aquellos puntos de la forma X, P en R2, donde 0 es menor o igual que X, menor o igual que P, y adjuntamos aquellos puntos de la forma P, X en R2, donde P es menor o igual que X, menor o igual que 1. Geométricamente lo podríamos representar aquí otra vez en la docena o en el triangulito que corresponde al F2 del intervalo, pues en este caso esto rojo corresponde a aquellos elementos de F2 del intervalo que tienen a P. Y si colapsamos esto rojo a un solo punto, pues vamos a tener una especie como de 3 celdas pegadas por un punto común, como lo mostramos ahí. Y pues en efecto, se ve geométricamente que este punto que se colapsó en el F2P del intervalo, pues es un punto de corte, ¿no? Entonces, pues en efecto, como ya habíamos mostrado, siempre que yo tenga un punto de corte en el espacio X, el punto que se colapsa en el correspondiente F2P del espacio va a generar un punto de corte. Bien, entonces vamos a empezar a ver, ahora a estudiar los otros tipos de puntos de no corte en este cociente, ¿no? Lo primero que tenemos es que si yo tengo un continuo X, n mayor que 1, y K un subconjunto de a lo más n puntos, pero que tiene más de un punto, entonces cada uno de los puntos del FNKX es un punto de corte no débil, ¿no? Esto se sigue un poco rápido porque de hecho se sabe que cuando un continuo es aposindético, los conceptos de punto de corte y los puntos de corte no débil coinciden, ¿no? Y pues lo que sabemos es que, bueno, lo que estudié en su momento es que cuando K tiene más de un punto, el cociente FNK de X es aposindético y no tiene puntos de corte. Entonces, por lo tanto, todos los puntos de FNK de X son puntos de no corte débil. Pero también dijimos que corte de no débil implica
de no bloque, implica que son orilla, implica que son centro no fuerte, y entonces en consecuencia, cada punto de FNK de X es un punto de no bloque, es un punto orilla, es un punto de centro no fuerte, ¿no? Eso para el caso en que K tiene más de un punto. Ahora la pregunta sería, ¿y qué pasa para cuando K es un solo punto, no? Eso es lo interesante de esta charla. Resulta primero que si yo tengo un continuo X, n mayor que 1 y considero un punto P en X, entonces cualquier punto en el cociente FNP de X que no es el colapsado, resulta ser que es un punto de corte nodal. Y como consecuencia de nuevo, cualquier punto, ¿no?, del FNP de X que no es el colapsado, resulta que va a ser un punto de no bloque, va a ser un punto orilla, y es un punto de centro no fuerte del correspondiente espacio FNP de X. ¿Eh? Y tenemos lo siguiente también, si X es un continuo n mayor que 1 y P está en X, entonces el punto P es un punto de corte no débil de X, sí y solo sí, el punto colapsado va a ser un punto de corte no débil en el cociente FNPX. Esto se sigue un poquito rápido por lo siguiente. Bueno, y en consecuencia también va a ser un punto orilla de FNKX, ¿no? Bueno, perdón, déjenme, les voy a platicar otra vez de nuevo esta parte. En general, si yo tengo un continuo X, n mayor que 1, y K es un elemento de Fn de X, entonces si el conjunto K es un conjunto orilla del espacio X, resulta que el FNK de X, que es el conjunto o la familia de todos los elementos de Fn de X que contienen acá, ese va a ser un conjunto orilla de Fn de X. Eso se ve un poco fácil, porque voy a pensar que K, aquí como lo tengo en el dibujito, pues consta de los puntos K1 hasta Kr, ¿no? Es un conjunto finito ahí en X, ¿no? Y ya acá en Fn de X, pues esto rojo, voy a considerar que es el FNKX, todos los elementos de Fn de X que contienen acá. Como estoy considerando, suponiendo que K es un conjunto orilla, entonces yo puedo, dado una epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar un subcontinuo C de X que no toca acá y que con la métrica de Hausdorff está muy cerquita de X, ¿no? Pues lo único que hago es considerar el enésimo producto simétrico de C. Se puede mostrar rápidamente que Fn de C no muerde a los que contienen acá, ¿no? Y que con la métrica de Hausdorff, en este caso estoy considerando H cuadrada, que es la métrica de Hausdorff con los subcontinuos de Fn de X, también está muy cerquita el Fn de C del Fn de X, ¿no? Y entonces realmente con lo que estoy diciendo aquí, pues es que el conjunto FNK de X es un conjunto orilla del Fn de X, ¿no? Y pues en este caso, pues podemos visualizar que el FNDC está fuera de lo rojo. Y recordemos que cuando yo considero cosas fuera de lo rojo y lo llevo al cociente, pues realmente eso no le hace nada a la cociente, ¿no? Y entonces, pues, de esa manera también podemos decir que el punto colapsado en el FNK de X también es un punto orilla cuando K fue un conjunto orilla de X, ¿no? Uno ahora podrá preguntarse, ¿no? ¿Será cierto que si el conjunto rojo FNK de X en el Fn de X es un conjunto orilla, será cierto que el conjunto K tuvo que ser orilla en el X? Más adelante vamos a mostrar un ejemplo donde esto no necesariamente se cumple. Bien, continuando con los resultados que se obtuvieron, ¿no? Tenemos que para un continuo X, n mayor que 1 y P un punto de X, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Primero, P va a ser punto orilla de X. Segundo, FNP de X va a ser un conjunto orilla de Fn de X. Y finalmente el punto colapsado va a ser un punto orilla de FNP de X. Es decir, que el punto colapsado va a ser orilla si y solo si el correspondiente punto P fue un punto orilla de X, ¿no? Entonces, tenemos esa parte. También, de manera similar, si K es un elemento de Fn de X que es un conjunto de no bloque en X, entonces el FNK de X es un conjunto de no bloque en Fn de X
y en consecuencia el punto colapsado va a ser punto de no bloque en el cociente FNKX. Y también tenemos que, para cuando caes un solo punto, el punto P va a ser de no bloque en X, el FNP de X es un conjunto de no bloque en Fn de X, y el punto colapsado va a ser un punto de no bloque en el cociente FNPX. Una equivalencia ahí también. Y también para los conjuntos de centro no fuerte, resulta que si K está en Fn de X, es un conjunto de centro no fuerte de X, entonces el FNKX es un conjunto de centro no fuerte de Fn de X. Como consecuencia, el punto colapsado es un punto de centro no fuerte en el cociente FNKX, y de manera muy similar, tenemos que un punto P es un punto de centro no fuerte en X, si solo si el FNP de X es un conjunto de centro no fuerte en Fn de X, y a su vez el punto colapsado es un punto de centro no fuerte en FNP de X, ¿no? Entonces se lograron todos estos resultados. Obviamente, cada uno de estos resultados, pues ahí empleamos algunas técnicas para poder obtener las pruebas correspondientes, ¿vale? Bien, y finalmente les platico del ejemplo que les mencionaba hace un momento. Se sabe que el tercer producto simétrico del intervalo, F3 del intervalo, es homeomorfo a una 3 celda, que más o menos podemos representar más o menos así, como un conito, relleno obviamente, en donde, pues ese segmento rojo que está ahí adentro del conito, pues podemos representarlo como F1 de X, es decir, el conjunto de los singulares de X, ¿no? Bien, ahora, ¿para qué voy a ocupar este ejemplo? Pues voy a considerar de nuevo el intervalo, y voy a considerar acá como el conjunto formado por ese X y Y que tengo ahí en el esquema, ¿no? Pues rápidamente podemos ahí ver que si yo al intervalo le quito el conjunto K, ¿no? Y yo al intervalo le quito el conjunto K, entonces el intervalo menos el K es no conexo, es decir, el conjunto K se para, ¿no? El conjunto K es de corte débil, porque de hecho si yo quisiera conectar un punto W aquí con un punto WR de aquí, entonces no hay manera de tener un subcontinuo que tenga los puntos W y R evitando el conjunto K. Entonces el conjunto K corta débilmente, ¿no? Tampoco puedo encontrar una sucesión de subcontinuos creciente que converja al total evitando el conjunto K, ¿no? Entonces K va a ser un conjunto de bloque, y de la misma manera, si yo tomo acá un abierto, por ejemplo, un abierto ahí que vamos a llamar W grande, y un abierto R aquí, una R mayúscula, entonces, para yo poder encontrar un subcontinuo que toque estos dos abiertos W y R, a fuerzas debo de tocar acá. Es decir, K va a ser un conjunto de centro fuerte, ¿no? Bien, ahora, pues podríamos preguntarnos, ¿cómo se ve el correspondiente colapsado en el cociente F3K de ese intervalo, ¿no? Pues veamos lo siguiente, ¿no? Bien, primero, voy a pensar en aquellos elementos de F3 del intervalo que contienen acá, ¿no? Recordemos que en este caso, todos los elementos de F3 del intervalo tienen a lo más 3 puntos, ¿no? Entonces voy a considerar acá, ¿no? Tiene 2 puntos, por ahí está. Ese punto, cae, lo puse ese punto verde, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, pues, voy a empezar, me voy a parar, entonces ya nada, como ya todos los elementos de F3 K de X tienen a lo más 3 puntos y deben de contener acá que tiene 2 puntos, entonces pues ya nada más me queda jugar con un tercer elemento, ¿no? Entonces me voy a parar acá en el intervalo, voy a pararme en el 0, ¿no? Me paro en el 0, ¿no? Y entonces, pues ese punto 0,x, y, pues por aquí está, ahí está, ¿no? Y bien, entonces al hacer yo variar un tercer parámetro de 0 a x, ¿no? Nada más estoy variando un solo parámetro para no salirme de F3 del intervalo, pues entonces cuando yo me muevo de 0 a x, ¿no?
voy a generar un arquito, estoy parado en el 0,x, y justamente cuando llego al x, pues ya toqué al k, ¿no? Después, ahora avanzo con ese tercer parámetro de x a y, ¿no? Pero justamente cuando estoy en x, estoy parado en el punto k, y cuando llego a y, otra vez vuelvo a parar en k, ¿no? Con un arco diferente al que ya construí ahí. Entonces, lo que tenemos es más o menos eh, esta parte de aquí. Y finalmente, yo avanzo con el tercer parámetro de y a 1, voy a generar un tercer arco, ¿no? Que no toca ninguno de los que ya tengo ahí, ¿no? Teniendo más o menos esta estructura de ahí, ¿no? Pues de hecho, puede ser que hay como un lacito, ¿no? Muchas veces tenemos así. Entonces, de hecho, aquellos elementos del tercer producto simétrico en el intervalo que contienen a este K, podríamos pensarlo como lo tenemos aquí, ¿no? Como este lacito así. Y bueno, ahora la pregunta es cómo se ve representado en el F3 del intervalo, ¿no? Pues de principio, pues como que, bueno, sí es importante saber la ubicación exacta, más o menos así se vería, pero aquí lo importante es que como el F3K del intervalo es, déjenme decirlo así, es muy delgado en esa tres celda, entonces sin problema, aquí en el F3 del intervalo, yo puedo tomar subcontinuos, por ejemplo, lo suficientemente cercanos a la tres celda, evitando esto verde, ¿no? Lo que estoy diciendo es que realmente este conjunto verde va a ser un conjunto orilla en el F3 del intervalo, ¿no? De la misma manera, o sea, realmente si yo tomo a la izquierda dos, por llamarlo, dos abiertos por aquí, ¿no? Tomo dos abiertos por ahí en algún lugar, los que sean, un abierto U y un abierto V, entonces yo puedo ahí jugar con subcontinuos más o menos así, encontrar un subcontinuo más o menos así, un subcontinuo así que toque a los dos abiertos, pero que evite lo verde, ¿no? Lo que estoy diciendo es que este conjunto verde, el F3, K del intervalo es un conjunto de centro no fuerte, y lo mismo para, para ver qué es un conjunto de no bloques verde, pues puedo ahí encontrar una sucesión creciente de subcontinuos que converjan al total, evitando siempre al conjunto verde, ¿no? Lo que estoy concluyendo con esto de aquí es que realmente aquí la conclusión es que K, en este caso, no es orilla, ¿no? No es orilla, es de bloque en el X, obviamente. Todo esto es en X. No es orilla, es de bloque, es centro fuerte. ¿Qué más? Es de corte débil, corta débilmente en este caso, corta débilmente. Y en este caso, acá, bueno, pues podemos concluir que el punto colapsado FN, F, en este caso F3K del intervalo, es es un punto, por ejemplo, es un punto orilla, ¿no? Es un punto de no corte débil, ¿Qué más? Este es de centro no fuerte, ¿no? Es de centro no fuerte. ¿Y qué más? Creo que nada más. Ah, y es de no bloque. Y entonces con todo esto de aquí, pues realmente se tienen todas las relaciones de estudiar eh, estos tipos de puntos de no corte en el cociente FNKX, ¿no? Todas las posibles relaciones, al menos para estas clases de puntos que estoy considerando aquí, ¿no? Finalmente les comento que todos estos resultados ya fueron escritos en un trabajo y ya también se envió a una revista para su proceso de arbitraje. Esperemos que todo salga bien y pues hasta aquí esto sería todo lo que les quería platicar el día de hoy. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mondragón. A ver, de repente alguien en el público tiene alguna pregunta o alguna consulta. Una pregunta. Sí, adelante. En esa línea, Roberto, ¿qué más podría pensarse?
En esa misma dirección. Como que qué En pregunta. esa misma dirección. En esa misma dirección, de principio, vimos en algunas otras charlas que hablaban por ejemplo, de otros tipos de puntos de no corte, como los Z puntos, ¿no? Por ejemplo, esa propiedad no la abordamos acá. De principio eso se me ocurre, no sé, de principio qué otra propiedad. Listo. Gracias, Roberto. Ah, y felicidades por la ponencia. Estuvo muy ilustrativa. Muchas gracias, doctor Roberto Mondragón. Le vamos a proyectar un certificado. Ahí está, a nombre del comité organizador de este tercer Congreso Internacional de Topología y Afines, doctor Roberto Carlos Mondragón Álvarez, se las entrega de certificado. Se le hará llegar a su correo. Muchas gracias. Como lo mencionó el doctor Javier, es una ponencia muy didáctica con aspectos muy interesantes. Y decirle que se ha publicado su artículo, como nos estaba comentando. Muchas gracias.